limita también los fondos y el presupuesto para el financiamiento de las universidades. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Patricio Lorente, él es secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Patricio? Alejandro García te saluda. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación y hacíamos en la introducción, ¿no?, una semana de preocupación aún más, ¿no?, en este ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional en varias áreas sensibles para todo lo que tiene que ver con la actividad no solo de la administración pública, sino en muchos sectores de la economía nacional, pero en este caso puntualmente en las universidades, luego de haberse votado la ley de financiamiento universitario para recuperar parte de lo perdido durante este año. Sin embargo, fue vetado por el presidente y ratificado en el día de ayer. ¿Cómo es este día después de una medida tan dura, ¿no?, para lo que es no solo el mundo universitario, sino todo lo que tiene que ver con aquellos que defendemos la educación pública? Bueno, primero, en el día de ayer fue un día de mucha frustración de la comunidad universitaria y de hecho eso motivó a que en todas las universidades del país, fundamentalmente los estudiantes universitarios, pero también acompañados por docentes y con también a manifestarse. En el caso de la Universidad Nacional de La Plata hubo miles de personas que se congregaron en la puerta del rectorado de nuestra universidad. Frustración, su defensa de la educación pública, pero era un momento también de la necesidad, de mucha necesidad de juntarse con los compañeros y con los que formamos parte de esta comunidad. Un día después, ya con los ánimos un poco más tranquilos, lo que yo quiero analizar son, básicamente, hay una buena noticia y una mala noticia. La obvia, una ley que pretendía fundamentalmente hacer que los trabajadores de las universidades, los profesores y los no docentes recuperaran lo perdido en este año por la inflación importante que hemos sufrido y que los salarios no han tenido la oportunidad de tener paritarias que se ajustaran por lo menos al mismo nivel que la inflación. Bueno, efectivamente es una mala noticia porque muchísimos docentes y no docentes de las universidades públicas están cobrando salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. Pero hay una buena, y es que... A ver, ahí estamos. Apoyo... Sí, a ver, Patricio, se está no, discúlpame, se corta un poquito la comunicación, por eso es que ahí no te queríamos interrumpir, sino que justamente no te estábamos escuchando. A ver, ¿ahora vos me escuchás bien? Yo te escucho muy bien. Bueno, me estabas contando, la mala noticia que ya obviamente la tuvimos ayer, pero que también había una buena noticia, según tu criterio, que ahí estabas, justo se cortó cuando estabas comentando tu idea. Bien, no, en mi criterio hay una buena noticia y es que hay 160 diputados y diputadas de la Nación que han manifestado, han encontrado un consenso para defender a la universidad pública. Y es una mayoría muy significativa del Congreso, son prácticamente 2/3 de diputados y diputadas, y me parece que es un dato que no se puede menospreciar porque el Congreso está pronto a iniciar el tratamiento del presupuesto para el año 2025 y son esos mismos legisladores los que, de ratificar este acuerdo que han encontrado entre distintos bloques, puedan garantizar un presupuesto para el año 2025 que permita el funcionamiento normal de la universidad pública, incluyendo el salario digno para sus trabajadores. Yo creo que en este momento el reclamo, el pedido, tiene que ir para ese lado porque hay una mayoría suficiente, muy significativa del Congreso de la Nación, para por lo menos garantizar que en el año 2025 las universidades podamos funcionar como corresponde. Teniendo en cuenta el presupuesto, esto está hablando
del año próximo. Sin embargo, ¿cómo afectó el funcionamiento de la universidad en este 2024 al no haber también ningún incremento significativo en lo que tiene que ver con las partidas destinadas al mundo universitario? Bueno, afectó muchísimo porque el deterioro salarial de los trabajadores ha sido brutal. En abril, con la primera marcha universitaria el día 23 de abril, por lo menos logramos recomponer una partida que también estaba congelada, que era la de gastos de funcionamiento de las universidades. Sin embargo, eso representa tan solo el 10% del presupuesto de las universidades. El otro 90% se refiere a salarios y quedaron mucho más atrasados incluso que el promedio de la administración pública respecto de lo que se cobraba a fines del año pasado, con el deterioro que implica la tasa de inflación. Así que hoy lo que más preocupa no es solo los gastos de funcionamiento, ese presupuesto de gastos tuvo cierta actualización, sino sobre todo que nuestros docentes puedan pagar el transporte para poder ir a dar clases, porque en realidad esa es parte de la discusión. Hay docentes que están percibiendo un nivel de ingresos tan miserable que la posibilidad de tomar un colectivo para ir a trabajar ya les consume una porción muy significativa del sueldo que después cobran. La preocupación en este momento es básicamente esa: cómo recomponemos el deterioro salarial, que ha sido brutal, que ha sido además... ha habido muchos momentos en la historia reciente donde la universidad tuvo problemas presupuestarios y salarios atrasados, pero nunca tuvimos un deterioro a esta velocidad, digamos, de haber perdido el poder adquisitivo de manera tan brutal. La verdad que nada, en este momento esa es la preocupación principal, y seguiremos reclamando, por supuesto, acompañando a los gremios que representan a los trabajadores de la universidad, que para el día de hoy, en respuesta al veto de la ley, un paro en todas las universidades del país. ¿Cómo se está desarrollando esta medida de fuerza, el nivel de acatamiento allí en la ciudad de La Plata? En nuestra universidad hubo muy escasa actividad. Cerradas. Patricio, un argumento recurrente de parte del Gobierno Nacional y específicamente de la boca del presidente de la Nación tiene que ver con las auditorías, ¿no? Como que los fondos que van a las universidades, digamos, no tienen control, que es discrecional al uso de cada alta casa de estudios. Vos, bueno, estás allí en una de las universidades más prestigiosas y tradicionales también de la Argentina. ¿Qué reflexión te merece este argumento de que desde varios sectores también, ¿no?, ya han argumentado y han dado una respuesta concreta, ¿no?, que se trata de una falacia? Sin embargo, bueno, ¿cómo es el caso allí en la Universidad de La Plata? Bueno, efectivamente, es un argumento mentiroso cuyo único objetivo es intentar desprestigiar a las universidades, como no pueden desprestigiarlas por la calidad y la excelencia de su educación y su actividad de desarrollo científico y tecnológico, porque hay un reconocimiento internacional de la Universidad Argentina en ese sentido. Tratan de encontrar algunas otras consignas para esta campaña de desprestigio. Y lo cierto es que no hay organismo público más auditado en nuestro país que la universidad pública. Por empezar, el 90% de los recursos que tiene es para pagar sueldos. Bueno, los sueldos son con nombre y apellido, hay una transferencia que hace en una cuenta bancaria que pertenece a la persona que prestó el servicio, etcétera, etcétera. El 10% restante, nosotros tenemos, en el caso de la Universidad de La Plata, un sistema de auditoría interno y una auditoría externa que corresponde a la Auditoría General de la Nación, que además le toca en este año en curso a nuestra universidad recibir la visita del equipo de auditores de la Auditoría General de la Nación para que verifiquen no solo nuestros gastos, sino nuestros procedimientos, etcétera. Además, hay auditorías de otro tipo, como auditorías académicas que lleva adelante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que no solo verifica la currícula de nuestras carreras, sino como es la dotación de docentes,
en qué condiciones se desarrollan, etcétera. Y finalmente hay programas específicos que recibimos todas las universidades para actividades muy específicas de investigación, de extensión, de enseñanza, que deben rendirse al detalle y muy rápidamente, porque si no uno no puede entrar en la siguiente convocatoria para pedir ese tipo de fondos. Y además hay otro dato que es sorprendente, y es que la ley que fue vetada ayer, que fue vetada en realidad la semana pasada y que fue ratificado ese veto por la Cámara de Diputados de la Nación, incluía un artículo para que las auditorías sobre las universidades fueran más intensas y más periódicas, con mayor periodicidad. Y quienes dicen hay que auditar a las universidades vetaron el artículo donde aumentaba la auditoría sobre las universidades. Con lo que queda perfectamente claro que no es un argumento, sino que es una mentira como parte de una campaña de prestigio. Y un comentario más. A nosotros no nos pesa que nos auditen, al contrario, nosotros somos servidores públicos y administramos fondos públicos, con lo que es un deber no solo someternos a todas las auditorías que correspondan, sino además generar mecanismos transparentes, públicos, abiertos de fiscalización de las actividades y de la actividad administrativa de cada una de nuestras universidades. De manera que no solo no rechazamos las auditorías, sino que las abrazamos porque es nuestra responsabilidad rendir cuentas todo el tiempo. Patricio, el día de ayer se realizaron, tomas en muchas universidades en rechazo a la ratificación del veto. En el día de hoy hubo un paro total de actividades. ¿Cómo sigue? ¿Ya está determinado un plan de lucha? ¿Van a analizar la situación? ¿Cómo está pensado el día después? No, todavía hay un proceso de discusión. Cada uno de los gremios está teniendo su propio mecanismos de debate y de toma de decisiones. En el caso de las autoridades de la universidad, que es lo que a mí me corresponde, se abrirá un nuevo proceso de debate en el marco del Consejo Universitario Nacional, que es el Consejo de Rectores, y seguramente ahí se determinarán los pasos a seguir. Nosotros tenemos toda la voluntad, la vocación de sostener nuestros reclamos por todas las vías institucionales, por supuesto, y democráticas que nos habilita el Estado de Derecho. No vamos a cejar en estos reclamos porque nos parece que no solo son justos, sino que la educación pública y en particular la educación superior pública es la posibilidad que tenemos como nación de construir un futuro. A mí me parece muy notable que quienes hoy forman parte del gobierno nacional reivindican algunas figuras de la historia argentina como Sarmiento o como Alberdi, y la verdad no sé quiénes son esos Sarmiento y Alberdi que ellos reivindican, porque la construcción de la nación en aquel momento del siglo XIX que propugnaban estos próceres de nuestra nacionalidad era precisamente a partir de la posibilidad de políticas públicas muy fuertes sobre, en particular, la educación, que nos distinguieron como país a lo largo de 2 siglos. Esos son los Sarmientos y Alberdi que nosotros conocemos y que, por supuesto, reivindicamos. No hay futuro de nación sin una educación potente, de avanzada, capaz de que cada persona pueda construir un futuro individual, pero que también nuestras comunidades puedan construir un futuro colectivo. Patricio, clarísima la idea y evidentemente hubo durante todo este tiempo fallas en la educación, si no, no tendríamos los gobernantes que tenemos, ¿no? Pero esa es una opinión mía, no te quiero sumar a eso, pero si lo vemos cómo suma las cuentas que hace el presidente, nos queda claro también, ¿no?, la necesidad que hay de tener una educación pública, gratuita y de calidad que pueda llegar cada vez a más y más argentinos. Esa es otra discusión, pero no tratar de destruir un sistema que además es prestigioso por su calidad y también por los contenidos que brinda día a día a lo largo y a lo ancho del país. Te agradecemos mucho por esta comunicación con el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Gracias a ustedes. Ahí pasó Patricio Lorente, secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, hablando del tema
del financiamiento de la universidad, de la calidad de la educación. Bueno, un tema muy, pero muy importante que ahora está al tope de la agenda. Esperemos que no decaiga, que no quede solamente como una disputa política entre varios sectores, pero evidentemente es un tema, un eje fundamental que tenemos. Una discusión que había que darse ya hace tiempo, pero tampoco no de esta manera. La discusión no es si destruirla, si universidad sí, universidad no, sino en cómo ir mejorándola, no solo la universidad, también el nivel secundario, el nivel primario, la educación en su conjunto. Como recordaba Patricio recién, ¿no? Los modelos que dicen seguir desde el actual partido gobernante, ¿no? Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, justamente muy lejos estarían de este tipo de políticas que quieren y que están llevando adelante desde el gobierno nacional. Mi nombre es Alejandro García, estamos aquí con Ignacio Indiki, Cristian Bogado. Te acompañamos como todas las semanas en Cambio 21 Noticias del Conurbano. Vamos a una pausa, en un ratito nada más. Seguimos tratando este tema muy importante como que tiene que ver con las universidades en la Argentina.